Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación, a esta conferencia que la Asociación Ares de Reservistas Voluntarios ha organizado con motivo del Día del Reservista, que como saben fue el día 2 de mayo. Y bueno, pues esta es la cuarta de estas jornadas de historia militar online que estamos celebrando. Hoy tenemos como ponente, hoy vamos a hablar, ayer estuvimos hablando de la guerra civil en Cartagena, y hoy nos vamos al norte, al frente del Nalón, en Asturias, en 1937, y para contarnos cosas de lo que ocurrió allí y en aquella época tenemos a Antonio López, que es alférez de navío, también conocido como Antonio Cuestas, y bueno, pues es un currículum apabullante, es vocal de la Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana, ARAMA, es profesor, es ingeniero, es máster en historia, es de los pocos reservistas españoles, vamos, de los pocos, o el único reservista español que cuenta con el curso superior para oficiales de la reserva, especialistas de Estado Mayor de la Escuela Militar de París. Una cosa que al resto de los reservistas nos da mucha envidia. Y bueno, luego también es conferenciante, colabora en medios de comunicación, es autor del primer libro publicado en España sobre la reserva voluntaria, la Reserva Militar Voluntaria de España, Urdimbre y Retroprogresión. Es un libro que ha tenido muchísimo alcance y bueno, creo que está preparando una actualización e incluso una traducción. Y ya sin más, quiero cederle la palabra a Antonio. Cuando él termine su exposición, pues abriremos un turno de preguntas. Así que, Antonio, pues cuando quieras, tuyo el avión. Muchas gracias. Modo presentación. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos en estos días primaverales y veraniegos estar aquí. Os lo agradezco muchísimo. Bueno, como veis ahí, el título es 1 de agosto del 37, el desastre del Cimero. ¿Por qué ese título? Bueno, pues porque el Ejército Popular de la República, como veremos, tuvo ahí un desastre muy considerable. Y el subtítulo, la última ofensiva del Frente Popular en Asturias, pues eso, porque fue la última ofensiva y a partir de ese momento perdió cualquier tipo de superioridad y pasó a la defensiva totalmente. Bueno, os decía que tengo un blog que lo llamo Cimero, pero es pura casualidad, no tiene nada que ver con la batalla esta que voy a hablar. Cimero y fondero son unos términos que se utilizan mucho en asturiano para referirse a los altos y a los bajos. Y un día, pues puesto a elegir un apodo, pues preferí esa palabra ligada a mi infancia y a mis gustos por la montaña. No tengo ninguna ligación ni familiar ni emocional con la batalla que vamos a relatar. En fin, como se dice en las películas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De bien nacidos es ser agradecidos, así que tengo que agradecer a Ares, en este caso a los organizadores, a Jorge Bañón, esta colaboración y darle las gracias porque, bueno, en estas técnicas que pues poner en marcha, yo creo que esto ha venido aquí, esta comunicación a distancia ha venido para quedarse después de esta gripe, entre comillas, china. A Benigno Maujo, que siempre se acuerda de mí para todas estas cosas, y como se diría en Andalucía, a todos ustedes. Seguro que se me queda alguien, pero bueno, por supuesto que estoy dispuesto a resarcirlos en el momento en que me lo indiquen. Doy siempre las clases de pie, entonces de alguna manera, bueno, he visto que aquí realmente hay que estar sentado, es difícil. Os iba a marear si yo me anduviese moviendo delante de la cámara y para pasar las diapositivas. Bueno, no sé, así ya digo que yo trato de transmitir con todo el lenguaje corporal. Bueno, haré lo mejor que pueda y ya está. ¿Por qué elegí este episodio de la guerra civil y esta batalla? Pues varios motivos.
El primero, porque he pisado mucho ese terreno que vamos a describir. Y luego lo segundo también, de alguna manera, porque el Frente Norte es un frente bastante poco tratado en los libros de historia, poco difundido, en una palabra, y también porque esta batalla, con 1000 bajas en un solo día, es muy poco conocida. El Frente Norte fue crucial en la Guerra Civil Española y no ocupa ese lugar destacado que tenía que ocupar, en mi opinión. ¿Por qué es crucial el Frente Norte? Porque se inicia la Guerra Civil con una predominancia del Frente Popular y luego va llegándose a un equilibrio, pero con estos, en el momento en que cae el Frente Norte, los recursos mineros, industriales, demográficos que añaden los nacionales con la incorporación de las Vascongadas de Cantabria y Asturias desequilibran la balanza a su favor. Bueno, vamos a ver por aquí. Señalo lo del Cimero, porque ahí es esta batalla del 1 de agosto, es un parte del Ejército del Norte, veis cómo subrayan la palabra Cimero. Entonces, de alguna manera, por eso de llamarla esta batalla. También voy a apoyarme me parece que me he perdido aquí, un segundo, a ver si recupero. Bueno, a ver, voy a apoyarme para ella en esta revista que sale publicado un artículo. Hizo un gran trabajo y es el alma mater de la recuperación impuesta en valor de estos recorridos con casi 17 kilómetros de recorrido. A ver. Aquí hay un magnífico folleto también editado y espero que este compañero Enrique Menéndez, que hizo esa gran labor de recuperación y puesta en valor de estos recorridos, que algún día el concejo del que es oriundo, que es Candamo, se lo reconozcan. Bueno, vamos aquí a donde estábamos con esto de Cimero. Veis ahí que el monte de Cimero en la actualidad es donde se desarrollan y se reconoce muy bien por este cortafuegos que se ve aquí en el medio, y esta posición nacional pues lo que hacía era dominar ese pasillo que se creó entre Oviedo y Grado y protegía el valle del otro lado. Pasamos a este documento que ya comentamos, que ahí se describen lo que había en las posiciones nacionales. También tenemos esta revista que ya os comenté. Los objetivos básicos de esta charla pues son divulgar la Guerra Civil Española, que es el hecho más importante del siglo XX, probablemente de los 2 últimos siglos, y es muy poco conocida entre el español medio. En los colegios propugnamos la pedagogía de la paz, eso es perfecto, pero no se puede obviar ni la guerra ni sus escenarios. Mi objetivo aquí es divulgar. Me consta que hay varios historiadores entre la audiencia y hablo pues en calidad de divulgador y como mero aficionado a la historia. Volviendo a la necesaria pedagogía de la paz, ya los latinos nos lo advirtieron con ese conocidísimo adagio de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Como se recoge en esa guía que os he mostrado, la guerra civil, por su significación y trascendencia, debe permanecer en nuestra memoria colectiva y ser objeto de estudio y divulgación. Si no, caeremos en lo que nos dice otro conocidísimo dicho, que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. También mi intención al hacer esta charla es, lo voy a decir claramente, fomentar el turismo y a ver si alguno de vosotros se anima a dar una vuelta por aquí por el verano, por estos días ya que son veraniegos.
Estos sitios que os voy a comentar espero que os despierten la curiosidad. En cualquier caso, si no estáis interesados en la Guerra Civil Española y sus huellas, los paisajes que vais a ver son buenos y la gastronomía en toda esta zona es superior. Digo que los paisajes son buenos, simplemente si os acercáis a alguna de estas posiciones, aunque no os apetezca patearlas mucha, que sería lo bueno, pero se puede acercar a la mayoría de los sitios, se llega perfectamente en vehículo, y todas estas construcciones y huellas de infraestructuras militares se asientan en puntos dominantes del terreno y gozan de vistas privilegiadas. ¿Por qué digo lo del turismo? Pues por una cosa que está muy clara, tendremos que apoyarnos entre nosotros. Así que a dejarnos divisas internas, que la que se avecina es de agárrate que hay curva. Y ya puestos también, pues proclamo la benignidad de las temperaturas en Asturias y en toda la cornisa cantábrica en el verano, otro aliciente más. Bueno, vamos a ver. Mira, los hechos que acontecieron tuvieron lugar en esta zona que vemos aquí, que son las sierras del Pedroso y Bufará. Están muy bien situadas, a 20 minutos de Oviedo, por autopista, por Avilés, lo mismo en coche. En el centro de Asturias es lo que se llama un cordal prelitoral. Y aquí tuvieron lugar los hechos que describiremos a continuación y que dejó sembrado este campo de batalla con más de 600 cuerpos en la que fue la última ofensiva del Ejército Popular de la República en el norte. Las pérdidas de vida aquí acaecidas tienen ya en sí un valor rememorativo, pero en esta zona presenta, insisto, un valor paisajístico. Vemos aquí paisajes sobre el control del río Nalón, aunque esto es lo que se ve justo del otro lado, desde la cima de donde ocurrió la batalla. No obstante, el pasillo de Grado Oviedo, aunque queda en el otro sentido, es muy parecido y nos da una idea de la composición del terreno. Además del paisaje y del recuerdo a los caídos, presenta también un extraordinario legado de infraestructuras militares, trincheras de todo tipo. Aquí veis una trinchera, cómo se bifurca. Esta trinchera se bifurca para permitir el paso de camillas con los heridos. Es decir, una de la camilla, por ejemplo, vendría, se pondría aquí y por aquí se permitiría el cruce de los otros. Hay chamizos, que es el nombre dado en Asturias a diferentes abrigos de combate y descanso, nidos de ametralladoras, casamatas de artillería, observatorios, puestos de tirador, fusileros. Todo esto, como os decía, se puede ver en esta guía del Ayuntamiento de Candamo. También el Grupo de Desarrollo Rural del Camín de la Mesa tiene sus guías, que fue quien lo hizo, y con escribir Candamo frente al Nalón, por ejemplo, ya aparecería este espacio histórico que aquí tenemos una pequeña muestra mismo en la portada. Vemos uno de los nidos de ametralladora y luego veis que los caminos están perfectamente transitables para poder ir por ellos. Todos estos vestigios recuperados que forman parte del legado militar estaban ocultos, abandonados, desprotegidos. La labor altruista de Arama, recogida, como decía, por el grupo del Camín Real de la Mesa, junto con los ayuntamientos de la zona, los ha revalorizado y dado lugar a este espacio histórico del Frente del Nalón. En la contraportada, aquí se recoge el espíritu que anima dicho espacio, donde dice: sean bienvenidos a este espacio todas las personas interesadas en la historia en general y en la de nuestra guerra civil en particular, con independencia de la posición que cada cual en relación con los bandos entonces enfrentados, respetemos ese entorno que nos debe hacer reflexionar sobre el mayor trauma de la historia española en el siglo XX. Voy a pasar a dar unas pinceladas de la guerra civil en Asturias. La guerra civil española es también conocida como la guerra de los 1000 días, casi que son 1000 días. Aquí vemos un libro que se titula así, 1000 días de fuego, de Gárate Córdoba, que recomiendo, es muy interesante. Llegó a general, era un joven oficial de aquella, y describe su paso por la guerra civil, entre otros en el frente norte y en concreto en Asturias, donde vivió duras batallas. En Asturias no duró esos 1000 días, sino fueron 15 meses, de julio del 36 a octubre del 37.
pero fueron 15 meses muy intensos, con un batallar diario incesante. Oviedo fue la clave que determinó la guerra civil en Asturias. Para los alzados era el único punto dentro de Asturias que quedó bajo su control, y para las milicias republicanas era como un quiste que no podían controlar todo el territorio. Además, aparte de que, lo vamos a ver luego, de que están obsesionados por la Revolución del 34 y tomar Oviedo, aparte, que eso se comenta poco, es un nudo de comunicación. Todo el carbón que sale de las cuencas pasa a través de Oviedo. Si Oviedo está cortado, no puede alimentarse ese carbón pues hacia Santander, hacia el País Vasco. Es decir, que era también algo muy importante. En la foto vemos a los civiles huyendo. He leído en unos sitios que era la aviación republicana, en otros que era de cañoneo. Sea aviación o sea artillería, vemos lo que hoy es la céntrica calle de Uría con la estación de la Renfe aquí al fondo, donde está la humareda de las explosiones. En cualquier caso, como os decía, ambos bandos quedan marcados a sangre y fuego por lo que ocurrió en octubre del 34. Unos lo llaman revolución y otros un golpe de Estado contra la República dado por el PSOE y otros grupos de izquierda que tuvo sus dos puntos más calientes en Cataluña y en Asturias. En Cataluña, con el protagonismo de Esquerra Republicana, hay un libro muy conocido que son 10 horas de esta catalá y dejó poco lugar a dudas del golpe que llevó la República. Pero se rindieron pronto. Como veis ahí, dice en estos pasquines que se tiran en Asturias, la Generalidad de Cataluña se rindió. En Asturias fue más largo, dejó más de 1000 muertos. Para algunos historiadores piensan que el 34 es el comienzo de la guerra civil y para otros incluso llega a justificar el golpe del 36. Aquí en Oviedo fue muy dura el tema de octubre del 34. Solo lo señalamos de la importancia que tenía para ambos bandos la capital. Los milicianos querían resarcirse de su derrota y los nacionales, viendo los muertos y cómo había quedado Oviedo en el 34, incendiado, destruido, estaban dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias sus posiciones. Aquí vemos cómo quedó el edificio central de la Universidad de Oviedo en el 34. Tenía una biblioteca, que se ve aquí, bueno, los restos, que contenía libros únicos en el mundo, de un valor incalculable y que desaparecieron para siempre consumidos por las llamas. Sin olvidar la voladura con dinamita de la Cámara Santa de la Catedral, con la Cruz de la Victoria y las reliquias de gran valor para la cristiandad. Una salvajada, vamos. También en Gijón se produce también el levantamiento en los cuarteles del Coto y Simancas, pero no consiguen triunfar ante unas milicias republicanas muy numerosas y armadas. La guarnición de Gijón en el cuartel de Simancas, que aquí vemos en la foto, llevaba 33 días asediadas por el Frente Popular. Los rebeldes, acuartelados, con el coronel Pinilla a la cabeza, querían emular la resistencia numantina del Alcázar del Toledo, pero a las 11 horas del 21 de agosto del 36, apenas después de un mes de la sonada militar, se recibía en el puente de mando del buque Almirante Cervera un mensaje desesperado. El enemigo está dentro, disparad sobre nosotros. Según relata Artemio Mortera en su libro De comandante crucero Cervera a comandante militar Gijón, ante la desesperada petición que le hacen, el comandante del almirante Cervera trató de confirmar. Recibido despacho, démelo cifrado. Le responden, no hay tiempo a cifrar. No hubo tiempo porque los milicianos del Frente Popular tomaron el cuartel y ejecutaron a los supervivientes. Por cierto, la foto esa con la histórica pintada es de un muro de Madrid y suena casi a revolucionaria. Volvemos a la guerra civil, al 36. Oviedo fue la capital de provincia más destruida en la guerra civil española. Aquí vemos otra zona de Oviedo. Y hablo de memoria, pero creo que en torno al 80% de los edificios quedaron destruidos por los ataques republicanos. De hecho, Franco, cuando vio cómo había quedado, tuvo planes de reconstruir Oviedo, pero en una nueva ubicación. Y cual Belchite, dejarlo así para que se vieran los horrores de la guerra. Estos planes no fructificaron
y posteriormente se reconstruyó en el mismo sitio. Pero con todo, lo más importante es el drama humano. Para aproximarnos al horror que vivió Oviedo, para que nos hagamos una idea, hay que pensar que Aranda cuenta con poco más de 4.000 defensores, incluyendo voluntarios. 3 meses después, cuando las columnas gallegas llegan en octubre, quedan de esos 4.000, quedan 600 en pie, y eso contando a los heridos entre ellos. En la foto vemos a un hombre contemplando a una mujer en una foto de Floro. Florentino López es el fotógrafo que están saliendo de estas imágenes del lado nacional, y por el lado republicano está Constantino Suárez. Ambas muestras se conservan en el Museo del Pueblo de Asturias en Gijón. La calle que vemos aquí es la calle San Bernabé. Hoy es una concurrida calle llena de terrazas en la ruta del vino, de la cómoda, limpia, bonita y alegre ciudad de Oviedo, pero que en 1936, hace 84 años, estaba viviendo el horror. Vemos aquí un cruce de las columnas a través de las columnas gallegas, a través de la cornisa, de la cordillera cantábrica, perdón. Y bueno, recordar que el Frente Popular triunfa en toda Asturias, salvo en Oviedo, y también en Santander, pero no triunfa en Galicia ni en León. Rápidamente los rebeldes comienzan a preparar el auxilio a Oviedo. A finales del 36, de julio del 36, perdón, salen 2 columnas, una por la costa y otra por el puerto de Litariegos. Se le suman pronto otras 3 columnas, 2 se unen a la de la costa y otra a la del interior. Aquí en el mapa vemos cómo desde Canero, cerca de Luarca, el 10 de agosto una de las columnas se va hacia el puerto de La Espina, donde contactan con las del interior el 27 de agosto. Pero el 21 de agosto hemos relatado que en Gijón cae el cuartel, porque la de la costa tenía intención de llegar a auxiliar a Gijón, pero a partir de ese 21 de agosto que toman las milicias republicanas el cuartel de Simancas, las columnas gallegas ya tienen un solo objetivo, que es auxiliar a Oviedo a toda costa. El 7 de septiembre llegan aquí a la desembocadura del Nalón y van tomando las poblaciones. Cabe destacar Pravia, que la toman en combate, durísimo combate cuerpo a cuerpo a bayoneta calada. La foto es de una recreación precisamente de la toma de Pravia. Hago un inciso para deciros que si venís a mediados de septiembre, más o menos, el Grupo Frente del Nalón hace unas recreaciones históricas que son sumamente didácticas. Vemos aquí unidades de las columnas simulando esa lucha que os decía. Vemos el casco Trubia M26, otro de los iconos de la Guerra Civil Española, que soy un afortunado poseedor de uno que me regaló mi amigo Jorge L., que sé que anda por aquí por la conferencia, por la charla, y que guardo como oro en paño. De las columnas, una vez tomada Pravia, los milicianos se hacen fuertes en la margen derecha del río Nalón, de este lado, y los nacionales prosiguen su marcha por la margen izquierda hasta Grado, donde consiguen entrar el 15 de agosto y convierten a Grado en la capital militar de Asturias. Volvemos a cuando llegan el 15 de agosto, el objetivo al llegar aquí a Grado era tomar Trubia, de donde soy oriundo. Es la fábrica de armamento más importante de España, estaba en manos del Frente Popular, y de aquí, por Trubia, seguir por la carretera nacional hasta Oviedo. Esta es la autopista actual, que antes no había. La carretera nacional va por aquí. Aquí en el mapa podemos ver también, esta es la zona donde se va a desarrollar la batalla que vamos a comentar del Cimero. Tenemos Pravia, que hemos hablado de ella, Grado, Trubia, toda esta zona, y la carretera nacional que ya os decía. Desde Grado, el primer quite que hacen las columnas gallegas desde el Monte de los Pinos, que está de este lado, crea una desbandada de los milicianos, pero interviene a la altura de Bayo el propio coronel de la fábrica de Trubia, Franco Musió,
que a pesar de su apellido no tiene ningún lazo familiar con el general. Franco Musió, es curioso lo que le pasó porque estuvo a punto de ser fusilado por el Frente Popular. En concreto, el Partido Comunista lo acusó y tuvo el juicio, y lo acusaba de ser un hombre dudoso al régimen y sabotear la producción de la fábrica. Pero otros partidos y organizaciones sindicales de izquierdas lo defendieron ante el Tribunal Popular y fue absuelto. Volvieron a juzgarlo los tribunales nacionales y fue fusilado. Lo curioso del caso es que, dada la escasa producción de la fábrica durante ese periodo republicano de un año, podía haber justificado de algún modo el sabotaje de la fábrica. En el libro que tiene Artemio Mortera sobre la fábrica de Trubia lo cuenta. Estoy hablando así de memoria, pero durante el año republicano la fábrica produjo unos 20 cañones y al año siguiente, desde octubre del 37 a octubre del 38, los nacionales produjeron como 10 veces más, un 200. Estábamos en guerra civil, es decir, los suministros y todo lo demás costaba. Pero el hecho que os comenté de volver en la zona de Bayo, pistola en mano, amenazando con pegar un tiro al que no volviese al frente, le habría costado la vida a buen seguro. Los alzados, si bien con los civiles conmutaron muchas penas de muerte y los condenados a cadena perpetua, en muchos casos salían a los pocos años de cárcel, pero sin embargo con sus compañeros de armas no tuvieron piedad. Era, por resumirlo, o estás conmigo o estás contra mí. Dado que no es el objeto de la charla, no me quiero extender más con el coronel Franco, pero es un personaje curioso, atrayente y merecedor de un estudio histórico profundo que no se ha hecho hasta el presente. Fracasado este avance hacia Trubia, que quedaría por esta zona, vemos en este mapa de época, desde el archivo militar de Salamanca, no pueden avanzar hacia Trubia, dadas las defensas que se articulan en torno a la villa cañonera. Su objetivo sigue siendo llegar a Oviedo. ¿Y cómo lo hacen? Pues cambian de dirección. Aquí tratan de pasar desde Grado el puente de Peñaflor y luego pasar hasta llegar a Oviedo. Los republicanos van volando todos los puentes sobre el Nalón, pero en concreto en este que hay aquí en Peñaflor no lo consiguieron, fracasaron en el intento. Lo que les sucede a los nacionales es que han tenido combates muy duros y se agotan. Y además tienen la mala noticia desde Galicia que ya no tienen tropas de reserva que enviarles. Mucho se ha hablado de los combatientes republicanos asturianos obsesionados con tomar Oviedo, que siempre se supone que hubiera pasado si se emplean en otros frentes con más necesidades. Pero se ha hablado muy poco que las tropas de las 4 provincias gallegas, más León y todo el occidente de Asturias, que es la tercera parte o más de Asturias, se iba sumando al esfuerzo bélico de los sublevados, quedaron agotados en ese esfuerzo. Tanto es así que, vista esa ofensiva hacia Oviedo, que no son capaces, por estar agotados, de llegar los nacionales, Franco decide enviar tropas del Ejército de África a Asturias. Con estos refuerzos consiguen pasar el puente de Peñaflor y van avanzando por el concejo de las Regueras para llegar a Oviedo. Pero los combates son totalmente cruentos. Para dar un ejemplo, llegan tropas de la Legión y en las primeras de cambio las compañías que llegaron quedan absolutamente diezmadas. Tienen que rehacerse con gente de Grado y alrededores. Tras estos combates tan sangrientos, consiguen por fin enlazar con Oviedo, que vemos aquí, y consiguen este pequeño cordón umbilical que vemos entre Grado y Oviedo, de azul las nacionales y de rojo vemos las tropas republicanas. Ese cordón umbilical que con Oviedo se comunicaban de noche con las luces de los vehículos apagadas
a oscuras y siempre recibiendo disparos, porque en algunos puntos solo había 200 metros de separación. Ese cordón umbilical, decía, se mantuvo milagrosamente, podríamos decirlo así, sin ser cortado por los republicanos, que salvo ese pequeño pasillo, seguían sitiando y atacando a los defensores de Oviedo. Mucha gente con la que he hablado cree que en octubre Oviedo se libera, pero no, lo único que consigue es este pequeño pasillo, mientras que sigue siendo sitiado. Fortificar, decían los republicanos, es vencer. También le pasa, el mando republicano en Asturias también ya tenían tendencia a fortificar y ese desgaste que tienen también refuerza esa tendencia. Los nacionales, quitando Oviedo, que sí fortificaron, aunque luego la expansión urbana se los llevó por delante y ya no queda casi nada de restos de fortificaciones nacionales en el casco urbano, como os decía, su meta era llegar a Oviedo a toda costa. Su ansia era avanzar. Para ello, iban avanzando y construyendo defensas provisionales y rápidas que no les distrajese del avance hacia la capital. Bajo ese lema de fortificar es vencer, el Frente Popular crea un entramado con redes defensivas que los nacionales no pueden avanzar ni hacia Gijón ni hacia Avilés. El resultado es que el frente del Nalón queda estabilizado durante meses. Todo este frente que vemos aquí de rojo-azul en el Nalón, todo esto queda estabilizado durante meses. Señalar que el frente del Nalón tiene varios intentos de ser cortados. Por ejemplo, hay una ofensiva fallida en octubre del Ejército Popular de la República. Lo vuelve a intentar también en noviembre del 36 y en noviembre del 36 llegan a tomar el Cimero, que vemos, voy a volver al mapa anterior, llegan a tomar el Cimero, que es por esta zona, pero en un rápido contraataque los nacionales recuperan la posición. Esta posición, claro, del Cimero y todos estos montes que vamos a ver es esencial porque controlan el puente y el pasillo de Grado. Del otro lado del río, como os decía, tiene muchos vestigios también la zona de Grado, que vamos a ver ahora. Y aquí ya hemos visto del otro lado que están los vestigios del frente del Nalón. Del otro lado gira en torno al Monte de los Pinos que estamos viendo aquí. Este Monte de los Pinos era nacional y todo lo demás estaba también rodeado por el ejército republicano. Como os decía, hay una ofensiva en noviembre y en esa ofensiva de noviembre los republicanos, con ayuda de blindados soviéticos, llegan a entrar en Grado, llegan a llegar al centro mismo de Grado, pero llegan y no consiguen nada más que retroceder, no consiguen objetivo alguno. Aquí vemos bien en este mapa también, ya hemos señalado, aquí en esta zona es donde repelió el coronel, que os comentaba, el coronel Franco, pistola en mano, y toda esta zona sería la de Trubia. También aquí vemos uno de los muchos puentes volados, en este caso al lado de Grado, que como os decía fueron volándolos. A partir de todas estas cosas que os voy comentando y con Arama y el frente del Nalón y Artemio Mortera como alma mater del asunto, tenemos el Museo de la Guerra Civil en Grado. Muy interesante, creciendo día a día y esperando por vuestra visita. En la foto vemos la presentación del museo en Fitur con el título de La Guerra Civil se hace museo en Grado. Es un museo muy completo, como decía, creciendo, tiene armamento, construcciones, nidos de ametralladoras, por tener tiene hasta cocina de campaña, hospital y insisto, creciendo. Aquí vemos la estela de 2 aviadores alemanes de la Legión Cóndor caídos en la batalla del oriente de Asturias en septiembre del 37.
Como os decía, está todo ahí, hay las rutas de grado, las rutas del espacio del frente del Nalón y este museo que todo ello está esperando por vuestra visita. En febrero del 37 seguimos avanzando y ahí el Ejército Popular organizó la mayor de las ofensivas habidas en Asturias. Tienen algún pequeño éxito en los alrededores de Oviedo, pero 15, nada menos que 15 brigadas con 100 piezas de artillería, decenas de vehículos blindados, apoyo aéreo, fracasan tanto en la toma de Oviedo como en estrangular cualquier punto del pasillo de grado. El ejército republicano del norte queda muy tocado de moral y sufre grandes pérdidas materiales, concentrándose todavía con más ahínco en lo que os decía antes de lo de fortificar, es vencer. Pero así todo, a pesar de ese agotamiento que tenía el Ejército Popular de la República, en agosto del 37, de nuevo intentan cortar el pasillo de grado Oviedo, que es lo que le da, el 1 de agosto del 37, lo que le da título a esta charla. Me apoyo para ello en el artículo que os comentaba de mi compañero de Arama, Enrique, junto a Juan Álvarez. Hubo un artículo de 13 páginas que está disponible en la red, muy bien documentado, con poner Arama, Casamata, aparece la revista y podéis ir pasando las páginas y cuenta con detalle los hechos que yo voy a resumir aquí. Tiene además una cosa muy interesante y es que en esta investigación obtienen los informes de las comunicaciones telefónicas del Ejército del Norte Republicano en Asturias que se conservan en el Archivo Militar de Segovia. Paso a hacer un resumen y dejo el artículo para quien quiera profundizar. En este mapa que nos va acompañando a lo largo de la exposición, vemos que han pasado un año desde julio del 36. Vemos, como ya hemos visto, que el frente del Nalón se estabiliza desde la desembocadura del Nalón en San Esteban de Plavia hasta Peñaflor, el puente que ya os he señalado, que es por donde se pasa hacia el Escamplero y que se llega en embudo hasta la capital del Principado. Hemos visto cómo todos los intentos que habían tenido los republicanos de tomar café en el Peñalba habían sido en vano. Lo de tomar café en el Peñalba era las que los milicianos usaban constantemente, decían, nos vemos en el Peñalba, tomaremos un café en el Peñalba. Oviedo, desde el 34, tenían esa obsesión. Era un café situado en la céntrica calle Uría y era el lugar por excelencia de la burguesía ovetense. El café cerró hace unos 60 años y era esa obsesión. Los atacantes están agotados, pero no lo están menos los rebeldes, los sublevados, como hemos visto con tantos combates. Ambos bandos tenían sus líneas estancadas, pero activas. Unos y otros sabían que la caída de una sola posición de los nacionales en un estrecho, un pasillo estrecho como el que hemos visto, podía dar lugar a la caída, al aislamiento de Oviedo, aislarlo, cortar el suministro a Oviedo y con ello la rendición. Por tanto, el cuerpo del Ejército Popular en Asturias, a pesar de su baja moral de combate, tras todos los reveses que hemos visto que han ido sufriendo, seguía hostigando constantemente el pasillo al objeto de desgastar a los alzados. Así que, a pesar de esa baja moral, mantenía la actividad con sus líneas lo más pegadas posible al enemigo. Y los sublevados, los franquistas, cito el artículo, defendían como si de cada loma dependiese el futuro de todo este mapa. Vemos aquí con más detalles el Timero, la Manga y el Cotanillo, que son las posiciones nacionales que van a ser atacadas. Y aquí vemos las posiciones, todas estas, esta es la sierra que os comento, todas estas son posiciones republicanas. Resumo la ofensiva. El recién nombrado jefe del Ejército del Norte republicano, el general Gamir, aquí lo tenemos, Gamir Ulibarri, recibe la orden de que prepare planes para el apoyo de una operación en Madrid.
que trate de explotar el éxito de Brunete. Los republicanos siempre tuvieron muy buena propaganda y si os dais cuenta nos quedan los nombres de ciertos éxitos que tienen, aunque resultaran un fracaso. Brunete fracasó porque su objetivo era llegar al Alcorcón, embolsar a los sublevados y no lo consiguieron. Lo mismo pasó en Belchite, cuyo objetivo era Zaragoza y no lo lograron. Sin embargo, los nombres de las batallas quedan. En cualquier caso, ese encargo que recibía para Madrid de distraer, de ver si podían cortar el pasillo de Grado y a la vez distraer tropas del norte hacia Madrid, al final el ejército republicano decide llevar a cabo la ofensiva en Aragón. El general Gamir propone un plan muy ambicioso, que es que partiendo de la concentración de tropas del ejército del norte en Reynosa, y seguir el discurrir del Ebro y enlazar con el ejército de Cataluña. ¿Qué conseguía de esta manera? Pues de esta manera conseguía aislar a Navarra. En sus memorias cuenta, lo cito más o menos textual, que no se aceptó por la situación política en Cataluña, a pesar del agrado con el que se recibió. Ante este rechazo, encarga a sus tres jefes del ejército del norte, el asturiano, el santanderino y el vasco, el diseño de acciones bélicas en sus respectivos frentes. Aquí vemos las memorias de que fuera su jefe de Estado Mayor, Lamas Arroyo, representado por los colores rojos y azules de ambos bandos. Veremos que este comandante por entonces, iba a jugar un papel, voy a dejarlo por lo menos en curioso. Referido a esta ofensiva, dejó por escrito en estas sus memorias que a pesar de todo el tiempo que se tuvo para preparar las acciones en cada frente, a la hora de presentarlas, vuelvo a citar más o menos textual, nadie había hecho nada salvo el Estado Mayor de la región asturiana. Aquí tenemos a la derecha al jefe del Estado Mayor del Cuerpo del Ejército de Asturias, el teniente coronel Linares, que propuso una muy meticulosa y muy elaborada acción sobre el Cimero, la Manga y el Contaniello, que son las posiciones que van a ser atacadas. No obstante, el general Ulibarri, indeciso, manda los planes mucho menos elaborados de vascos y santanderinos para que decidiese el alto mando central. En cualquier caso, añadió a esos planes enviados que los vascos estaban desgastados tras la pérdida de Vizcaya, los santanderinos no tenían experiencia en operaciones de envergaduras y ponderó muy positivamente a las tropas que tenía en Asturias, curtidas, entusiasmadas por la causa, con espíritu de cuerpo, especialmente el artillero, así como un factor esencial, que su material de guerra era el más completo, el más numeroso. Volvemos a este plano de época y añadió también que la proximidad de sus líneas a las del enemigo pues era algo a tener en cuenta y que además el enemigo no tenía cuando fuera atacado posibilidad de recibir fuerzas y material que hubiera en reserva. ¿Por qué? Porque las comunicaciones eran malas, el terreno abrupto. El Estado Mayor Central, con estos informes, decide lo que era obvio, que la ofensiva que se va a emplear a fondo son estos ataques sobre el Cimero, la Manga y el Cotanillo. Y luego también decide unas acciones secundarias demostrativas en el frente vasco. Aquí vemos al que os decía, a Lamas Arroyo, que era su jefe de Estado Mayor, esto es antes de la guerra, aquí está de capitán. Y este hombre lo que sucede es que llevaba desde julio del 36 tratando de pasarse a los sublevados. Este comandante, el general Gamir Ulibarri, tenía depositada en él toda su confianza, pero era un gran simpatizante de la causa nacional, hasta tal punto de alertarlos de los planes de ataque. En las memorias que dimos arriba relata que se valió para ello de la madre y hermanas del párroco de Santoña, que lo habían asesinado en el buque prisión de Santander y que estas mujeres las iban a evacuar a Francia, que se había encargado el propio Lamas de hacer las gestiones para que fueran en ese barco.
relata en sus memorias que no quiso dejar nada por escrito para que no pudiera comprometerlo ni a él ni a ellas, y como todo había ocurrido de una manera rápida, inesperada, les transmitió que al llegar a Francia hicieran correr la noticia y que se grabaran en la memoria los nombres de la manga, el cimero y el cotanillo, y que no podía dar más detalles porque él tampoco los tenía, pero que se atacaría pronto y convenía estar alerta allí. Aquí vemos unos milicianos en esta posición de Peñaflor antes de que la tomaran los nacionales con un blindado. El Estado Mayor de Asturias tenía información fresca porque de primera mano 2 combatientes se habían cambiado de bando y habían relatado las unidades que había en las posiciones estas del cimero y demás. Las defensas con estas decía que tenían las fortificaciones que eran débiles en general y el armamento de que disponían, también se lo comentan, no tenían piezas antiaéreas. Ellos dicen que no tenían algunas, pocas, que veremos más adelante. También advertían de que la moral entre los nacionales era muy alta porque acababan de conocer la toma reciente de Bilbao. Los mandos del ejército del norte republicano conocían asimismo la masa artillera de los sublevados, que tenían 7 baterías en el sector, y que las tropas de reserva que tenían en Grado eran muy limitadas. Más limitadas si cabe, porque algunas reservas que había se habían ido a Madrid a ayudar en la contención de esa ofensiva que habíamos comentado antes en Madrid. Los mandos republicanos observan pues que van a tener una gran superioridad numérica, así todo no se fían y estudian detenidamente las operaciones que van a llevar a cabo su aviación y artillería, y que lógicamente tenían que ser claves para neutralizar el apoyo artillero de los nacionales y sus no muy numerosas armas. No eran muy numerosas las piezas de artillería, las tenían bien emplazadas. Tampoco eran numerosas las armas automáticas, también muy bien emplazadas. Tenían 12 ametralladoras en concreto y 10 fusiles ametralladores. Y estaban completadas con un cañón de montaña de 70 milímetros Schneider. Aquí vemos los aparatos republicanos que intervinieron en el combate. Los días previos al ataque, llamado Circo Krone, lo llamaban así, la escuadrilla de reconocimiento republicana, la bautizaron así porque era tal la cantidad de aparatos, dispares que tenían, que la llamaban por eso Circo Krone. Iban a sobrevolar todas estas posiciones para reconocerlas. Salen de los aeródromos que los republicanos tienen en Gijón, en Carreño y en Colunga. Y se le da la orden a la aviación que bombardee con fuerte intensidad esas posiciones, así como las poblaciones de Grado, Oviedo y toda la zona del Escamplero. También, a pesar de que tenían presencia artillera abundante los republicanos, desplazan baterías de otros frentes. Se desplaza también desde Santander una compañía de regimientos de carros de combate. Vemos ahí que hay un mando militar soviético, pero va a servir de poco, como relataremos más adelante. En Avilés se reúne toda la fuerza a emplear en la toma de las posiciones que van a actuar en primera línea. La división asturiana de choque, que la manda este señor, el mayor Luis Bárcena, que sería el responsable de atacar la Manga. Hay otra división, que es la llamada división de reserva, que la manda otro mayor, Ramón Garzabal, aquí en la foto, y se cuenta también con una división de choque montañesa y con una brigada vasca en reserva. Perdón, se despliegan todas las fuerzas en Avilés con un bullicio enorme. Tanto es así que el comandante Lamas, el simpatizante de los nacionales,
Dice en sus memorias que los preparativos eran tan visibles que durmió con tranquilidad, porque si su mensaje de alerta no había llegado a los nacionales, pues con todo este bullicio iban a darse perfectamente cuenta de todo lo que estaba pasando. En el artículo, que investiga muy a fondo, parece que el aviso no llegó a los nacionales. Pues por una cosa muy sencilla, porque los nacionales no variaron para nada la distribución de la fuerza que había, ni las actividades diarias que tenían de mantenimiento de posiciones y demás, no hicieron absolutamente nada. Los que sí hacen maniobras de distracción son los republicanos, que el día 30, 2 días antes de la batalla, bombardean muy duramente Oviedo y hacen movimientos de tropa en la desembocadura del Nalón en los días previos. En la noche, para asegurar más la sorpresa táctica, envían una gran columna de camiones vacíos con las luces encendidas para que se viesen perfectamente, simulando un transporte de tropas hacia Oviedo. Vemos en esta infografía de la revista, del artículo que os decía, que, bueno, vamos a comentar antes que en las primeras horas de la madrugada los zapadores republicanos abren con gran sigilo las trincheras en estas posiciones de Cimero y todas estas de la Manga y el Cotaniello, toda esta zona de por aquí. Hacen estas trincheras de aproximación, cavan los pozos para las ametralladoras y tienden las líneas telefónicas de comunicación. Vemos los avances previstos en esta infografía, como os decía, los avances previstos tanto por Garzabal como por Bárcena, hacia el Cimero, Garzabal y Bárcena hasta la Manga y el Cotaniello. Las posiciones atacadas estaban defendidas por un batallón del Regimiento Mérida 35 y luego había una amalgama de compañías de muy diversa procedencia. Tercio de Requetés gallego, regimientos de infantería de Zaragoza y Zamora, infantería de marina y una sección de la 10ª compañía de zapadores. La victoria de los republicanos parecía asegurada. El objetivo de tomar esas posiciones y cortar la carretera, hasta la carretera eran más o menos 400 metros. La superioridad que tenían era aplastante, claramente manifiesta, tanto en hombres como en armas. Sin embargo, la ofensiva se fue al traste por la descoordinación logística y, como se titula esta charla, un nuevo desastre para los republicanos. Hacemos un breve repaso de su catástrofe con la artillería. A las 5 de la mañana las brigadas estaban en sus puntos de partida. Los camiones habían salido por la munición artillera a la caída de la noche para entregarla antes de la 1, como estaba prevista. Estaba previsto entregarla antes de la 1 de la madrugada. Pero los jefes de las baterías son las 5 de la mañana y llevan un montón de horas reclamando la munición. Vemos como un plan perfectamente diseñado comenzaba a fallar por la negligencia de unos pocos. Los depósitos de munición estaban repartidos por todo el territorio republicano asturiano. Citamos solo algunos ejemplos. Las piezas de 155 se desplazan en unos camiones que les calculan para que traigan un peso de 12,5 toneladas y con personal para cargar todo eso. Y se encuentran que cuando llegan a Posada de Llanes, de que los 300 proyectiles que tenían que cargar allí, solo hay el 15%, o sea, 35. En Mieres tenían que recoger 600, se conforman con 500. Desde Santander envían munición para los Schneider 75, pero mezclan los del modelo español y los del mexicano. En este caso lo que tenían allí eran los del mexicano, eran los útiles. Pero con las prisas y de madrugada se acarrean hasta las piezas sin percatarse de que una buena parte, las del modelo español, eran absolutamente inservibles. También de Santander parten 500 cargas de 105 y 200 estopines, que antes allí en una anterior se me metió, pero no voy a volver hacia ella. Comentaros que los fulminantes, los estopines son como fulminantes, como cartuchos de fogueo,
que se emplean para iniciar la carga. Y, en fin, inexplicablemente llegan a las 11 de la mañana a Gijón, cuando a las 5 de la mañana ya estaban dispuestos en el combate. Y además, cuando llegan esos estopinis, para más INRI, un teniente se adueña de ellos y da igual, que a pesar de la necesidad que tenía en la zona, estos estopines son míos y se acabó. Como consecuencia de todo esto que os comento, la artillería no pudo castigar antes del amanecer, como tenía previsto, las posiciones enemigas para facilitar el asalto de la infantería. Y entonces la infantería tiene que posponer la actuación y ya no puede aprovechar la oscuridad para aproximarse sin ser vista, perdiendo además algo que es esencial, que es el factor sorpresa. Tan poca sorpresa es que los nacionales, al observar movimientos en el Pedroso, lanzan el primer disparo artillero a las 9 de la mañana, seguidos por 8 más en la siguiente media hora. La artillería republicana comienza el bombardeo a las 11 y se comunica a los responsables a la aviación que la hora H del asalto final se pospone a las 13:45. Pero no se acaban ahí los problemas de la artillería. Las piezas de 155, cuando empiezan a tirar a las 11 de la mañana, están tirando muy corto y caen los proyectiles sobre sus propias fuerzas, el famoso fuego amigo. Tras 45 minutos de bombardeo artillero, se da por finalizada la primera fase de corrección de tiro, intensifican el cañoneo sobre el cimero y la manga, pero a pesar de esos avisos, la batería pesada de 155 sigue tirando corto y los asaltantes del Arca, que es un pico muy próximo al cimero, comienzan ya a desesperarse. A las 12:13 vuelven a quejarse del fuego amigo y a las 12:23 vuelven a telefonear pidiendo que, por favor, que la batería de 155 deje de tirar porque les está causando más bajas que el enemigo. A partir de ese punto, la desaventurada batería consigue corregir el tiro y comienza a batir las posiciones nacionales. La artillería nacional, menos numerosa, pero perfectamente organizada, responde con eficacia. En los meses que llevaban asentados en ese terreno, defendiendo el pasillo del Grado, habían estudiado todo ese terreno enfrente y lo habían cuadriculado. Solo decían un número y los mandos artilleros recibían la orden, consultaban el mapa y concentraban el fuego inmediatamente en una zona determinada, batiendo tanto a las baterías enemigas como a las tropas atacantes. Dejamos la artillería y nos vamos a concentrar en los blindados. Dentro de los desastres republicanos de ese día, no tuvieron mejor suerte los blindados. A la altura de un pueblo llamado Cuero, suben hilera por un camino estrecho y el primer disparo antitanque que hace la artillería nacional da de lleno en el blindado que va en cabeza. Queda inmovilizado, de tal suerte que, dado lo angosto del camino, los que iban detrás no pudieron avanzar. Cuando estaban a tan solo 150 metros de las alambradas enemigas, dan marcha atrás y desaparecen del teatro de operaciones. La compañía de tanques, entre comillas, había levantado unas grandes expectativas y, sin embargo, es una frustración más que añadir especialmente al general Ulibarri, que confiaba en ellas. Pasamos a la aviación. En el artículo de Menéndez en Casamata cuenta los detalles sufridos con detalle. Yo voy a hacer un resumen porque ya se está alargando mucho esto. Entonces, a pesar de que dominaban los aires, 2 aparatos chocan al poco de despegar, otros 2 son alcanzados y derribados y reciben quejas, además de que no entran en picado a ametrallar las posiciones enemigas. Respecto a la infantería, a las 13:45 inicia el asalto, la tercera brigada asciende con gran dificultad el cimero y las bajas son muy cuantiosas, a pesar de tener hombres que tenían experiencia en combate. Para dar una idea de la dureza del combate, hay unos testimonios de un joven recluta, Luis Hernández, que sube hasta cerca de llegar
Cimero, y cuando llegan allí tenía un teniente y un compañero arriba, cuando están ya casi llegando. Le cae una bomba, muere el compañero que estaba al lado, y cuando ve que también muere por los disparos el teniente de la compañía, empieza a correr colina abajo y no paró, según sus propias palabras, hasta llegar a Avilés. Hay que tomárselo dentro de la catástrofe que es una guerra, con cierto humor, porque se marcó media maratón, estaba en buena forma. Esto sucedió a las 14 sobre las 2. A las 2:30 se da el ataque final al Cimero y las bajas ya son enormes para los atacantes. Sin embargo, el mayor Bárcena comunica haber tomado la primera parte de la Manga, y a las 3 comunica que está tomada, pero que no hace oficial la toma de la Manga hasta que lo compruebe él mismo. El mayor Garzabal ordena una pausa en los ataques al Cimero para consultar con sus jefes de brigada cómo hacer el asalto definitivo. Comienza una nueva fase de preparación artillera y aérea, y un poco antes de las 17, de las 5, parte de las tropas empiezan a quedar sin munición de fusilería, concretamente del 7,7 milímetros que usaban en los fusiles. En el depósito del Berrón hay 200.000 cartuchos, pero el oficial al mando, el teniente Moreno, se niega a entregarlos pese a las retiradas peticiones. Esta munición es mía y no la doy. El personal que lo iba a recoger tiene que desplazarse hasta otro pueblo donde hay otro arsenal, pero tiene una pérdida grande de tiempo que tiene unas consecuencias nefastas para el ataque. A las 6, Bárcena desmiente, ahora sí, de forma oficial, la ocupación de la Manga, y causa una gran sorpresa entre los republicanos. A las 7:30, la aviación comunica que no puede realizar más vuelos a causa de la poca visibilidad. A las 8, pide Bárcena que la artillería castigue a la Manga para iniciar un nuevo ataque. A las 9 menos 10 comunica el acierto que es de la artillería, que está disparando bien y que sus hombres están preparados. A las 9:10 de la noche inicia el ataque, pero no pueden tomar la posición y tienen que replegarse, dejan en las alambradas, dejan decenas de combatientes muertos. Desde el mando le piden a Bárcena que espere órdenes y se cubra bien al objeto de evitar más bajas, que según la sanidad militar que vemos ahí, o un hospitalillo, ya habían tenido 510 bajas. A las 10 de la noche, Garbasal, aprovechando la oscuridad, organiza otro ataque al Cimero. La intensidad de fuego de los defensores, dadas sus problemas, ha decrecido, pero piden ayuda, auxilio a la Artillería Nacional, que consigue muy hábilmente crear una barrera de fuego que es lo suficiente para evitar que los republicanos puedan avanzar. A las 10:30 ordenan a Garbasal que se reagrupe y mantenga a sus tropas fuera del alcance alcance de la artillería enemiga. A las 23:55, casi a las 12 de la noche, Bárcena informa que fracasa en ese nuevo intento de tomar la Manga y pide un nuevo intento en la noche con tropas de refresco, y todo esto se le concede. Ya casi a la 1 de la mañana, tras un nuevo fracaso, se le ordena que retire las tropas. Así todo, a las 4 de la mañana, moral no les faltaba, a las 4 de la mañana se hace un último intento, pero ya de escasa intensidad debido a esas enormes pérdidas sufridas. A pesar de todo ese empeño, vamos acabando, la embestida republicana no consigue ganar ni un solo palmo de terreno. El informe de los nacionales posterior a la batalla participa de que más de 600 cadáveres republicanos han sido encontrados, abandonados en el campo de batalla. Un informe republicano posterior habla de 870 bajas y las califica como desproporcionadas al contrastarlas con las del enemigo,
que son 24 muertes desglosadas, 3 alféreces, un sargento y 20 soldados, y 164 heridos de diversa consideración. En este artículo que decía de la revista, hemos visto, y sintetizo las conclusiones, hemos visto el desastre de esta acción combinada. Un frente de apenas 3 kilómetros, con pocas defensas nacionales, tanto en hombres como en materiales, con las tres mejores divisiones de infantería disponibles, con abundante apoyo artillero, aéreo y medios mecanizados. El aviso de Lamas a los nacionales, no hay ninguna evidencia, como os decía, de que llegasen, pues no hubo ninguna variación, como os comenté, y se mantuvieron en abrumadora inferioridad. No se puede achacar a los combatientes republicanos, en las conclusiones que se hacen finales, falta de valentía ni de combatividad. Los cientos de caídos ese día lo testifican. La conclusión final es una evidente descoordinación logística, cierta escasez de preparación militar de algunos de los reclutas y, lógicamente, hay que sumar la obstinada resistencia y la férrea disciplina en el combate opuesta por los defensores de las posiciones a tomar. Podría ser esta batalla, sumando el conjunto, el resumen de lo que aconteció en Asturias durante los 15 días, los 15 meses de guerra. Espero no haberos aburrido mucho. Insisto en la importancia de conocer al pasado. Como dijo Cicerón, quien no conoce la historia, toda la vida será un niño. Extrapolado a una nación, si esa nación no madura, repetirá sus errores. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si hay preguntas. Muchas gracias, Antonio. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues abra el micrófono y proceda a ello. Buenas tardes. Soy Jaime Díaz. Hola, Jaime. Hola, buenas tardes. Mira, es una pregunta, más que una pregunta, yo es una reflexión que me hice desde el principio cuando pusiste un mapa que hay de la zona del Nalón, un mapa de época, habías comentado, y es a la vista de cómo estaban las posiciones de uno y otro bando, cómo el bando republicano no podría pensar en embolsarlos de alguna manera, porque la verdad es que los podría tener a huevo. Claro, también depende de las fuerzas y los efectivos con los que cuente, pero estaba justo como para un embolsamiento a través de Grao. Si vemos el mapa se ve muy claramente. Y es una cosa, es una reflexión que me hice, una cosa que me pregunto. Bueno, si te das cuenta, lo comenté a lo largo de la charla, estaban agotadas los dos bandos, los combates fueron enormes. Entonces, claro, fíjate cómo en un momento dado los tratan de embolsar a través de Grado, llegan los blindados que te lo he comentado, llegan los blindados dentro de Grado, pero no tienen reservas, no hay fuerzas que puedan ocupar. Lo que tienen que hacer es retirarse de nuevo, no pueden. No, el problema es que estaban agotados, era lo que te decía, los dos bandos de los combates. Sí. Desde mi punto de vista, es lo que veo yo, que estaban agotados, no tenían más reservas. Ya ves que para esta última acción, reforzado con otras partes del norte, ahí sí tenían una superioridad muy manifiesta, pero también, como en todos los casos, que decía que era el resumen de la guerra civil en Asturias, les falla la logística. Sí. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada, si eso deciros también que hemos organizado por estos sitios con compañeros yendo de uniforme, con la propia delegación de defensa, he tenido el gusto de guiarlos por estas posiciones, también cerca de Oviedo, por el Naranco. Tenemos prevista la de Grado, que es muy completa también, tiene muchísimas fortificaciones. No quise entrar en las fortificaciones
porque, bueno, ya se me alargaba mucho la conferencia, ¿no? Y si venís aquí, por supuesto que alguien de nosotros os acompañará en esa visita guiada. Si queréis, tengo un pequeño vídeo de 2 minutos que preparé en su día, que os lo pongo para que veáis. El 80% de lo que vais a ver son posiciones, trincheras, casamatas, artillería, construcciones. Dura 2 minutos. ¿Lo pongo? Sí, sí, claro, Antonio, por favor. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Si te quieres poner bien para dormir en buena forma, quieres poner bien para dormir en buena forma, en el frente de Gandesa van y tienen una fonda. En el frente de Gandesa van y tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro bocaber. En la entrada de la fonda hay un moro bocaber que te dice paisa, paisa, que quieres para comer. Que te dice paisa, paisa, que quieres para comer. El primer plato que dan son granadas rompedoras. El primer plato que dan son granadas rompedoras. El segundo de metralla para recordar memoria. El segundo de metralla para recordar memoria. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Este lo había hecho con motivo de un máster de historia que hice en la Universidad de Oviedo. Y nada, como os decía, visteis ahí de uniforme y demás, que si venís por aquí podemos preparar alguna visita. Sigo empeñado en fomentar el turismo. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, una muy, bueno, más que una pregunta, felicitar a Antonio por su excelente conferencia, como siempre, a la altura. Y dentro de lo que es esto del turismo local, que hay que fomentarlo, decirle que tristemente este año creo que la recreación de Candamo es muy probable que no se haga. Está valorando septiembre la cercanía de que es la pandemia y es muy probable que no se haga. Pero vamos, que sigue siendo precioso, sigue siendo muy buena zona para ver los restos que quedan de guerra civil, la reconstrucción que hizo Arama de las trincheras, pero tristemente no está. Se te entrecortó la voz, Jorge, pero bueno, creo que te entendí. Creo que te entendí que no se sabe, probablemente no se sabe. Lo más probable es que sea un no a la recreación. Bueno, queda para otro año, si no. En cualquier caso, también tenía una foto tuya recreando, pero la pasé. No hay problema. Que no hace falta. Eras tú uno de los recreadores también. Mejor que no se vea. La pasé rápido porque veía que se me alargaba la conferencia, ¿vale? De acuerdo. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, me gustaría hacer una.
Sí. No sé si se me oye porque no conozco muy bien los mecanismos estos. Sí, se le oye perfectamente. Mi nombre es Honorio Feito. Yo tengo interés, bueno, primero felicitarte por la exposición que me parece muy documentada y muy amena. Tengo interés, la ruptura del cerco de Oviedo marca evidentemente un momento crucial, ¿no?, en la ofensiva en Asturias, y lo que acontece después, que es lo que tú has explicado maravillosamente bien, yo creo que ya aniquila un poco las posibilidades del Frente Popular. Pero me voy a la primera etapa, la llegada de las columnas gallegas a Grado, el posicionamiento en Grado y la espera, que parece ser que desesperaron un poco al generalísimo Franco, porque estaba deseoso de avanzar sobre Oviedo para romper de una vez el cerco, con todo lo que ello suponía, y las dificultades para cruzar el estrecho de Peñaflor, que es una barrera natural, evidentemente, que tenía controlado el Frente Popular. El hecho de que quedara libre el puente sobre el río Nalón en Peñaflor, que es lo que los nacionales aprovechan para cruzarse al otro margen y avanzar hacia el Escamplero, se debe a un fallo táctico del Frente Popular, evidentemente, que no pudo bombardear el puente y destruirlo. Me gustaría ver si nos puedes aclarar un poquito más ese fallo. Yo tengo por ahí documentos de ese día. Hay un tren, como bien sabes, iba cargado de dinamita para volar el puente. Eso. Pero la descoordinación, de nuevo, logística, hizo que fracasaran en esa voladura. Y fue lo que permitió, como tú bien dices, porque si vuelan ese puente, dado que sobre Trubia, como ya comenté, que era a través del Monte de los Pinos, que era una posición nacional, avanzar hacia Trubia, por Bayo y toda esa zona, pues no podían hacerlo. Claro, lo que dices tú, aprovecharon esa oportunidad de que al no haber volado el puente, y como tú bien dices, ese es un hecho estratégico que a lo largo de la historia se ha mantenido el puente de Peñaflor, ese pasadizo, ya en la Guerra de la Independencia y en todas las invasiones que hubo, siempre se encuentras con ese punto de estrangulamiento que ya ves que los demás puentes, como apareció en alguna de las fotos, ese que viste ahí era el de Sandiche, los vuelan todos, pero ese en concreto fallaron. Y hay un tren, como te decía, que ahora mismo la memoria tendría que ir a los documentos, pero sé que se liaron, se echaron la culpa de si los santanderinos tenían que llevar, no sé qué, empezaron a echarse la culpa entre los diferentes partes que componían el Ejército del Norte, y al final la conclusión es que el puente no se montó. El tren iba cargado de explosivos, de los mineros. Pero no me atrevo a dar más datos porque tendría que consultar el documento. Feito, si quieres, te doy más datos, si tienes interés, cuando cojo el documento luego y te lo resumo, vaya. Me gustaría. Tal. Sí, si me pones gustaría. Antonio Cuestas en internet, aparece en mi correo, me escriben, ¿vale? Sí, lo haré. Yo tampoco tengo los datos frescos ahora. Yo escribí sobre eso hace años y tampoco tengo, o sea, hablo de memoria. Yo creo que ellos lanzaron un vagón cargado de explosivos. Sí, no explota. Que efectivamente que no llegó a explotar por alguna cosa rara en la manipulación o, no sé, en los alimentadores, Sí. o en alguna cosa. Según vas hablando, me acuerdo que se habló de sabotaje, de que habían tenido gente que había saboteado en favor de los nacionales. Van viniéndome cosas a la memoria. Y por eso no explotó, sí. Y con respecto a Franco Musillo, que era el coronel de la fábrica de Trubia, Sí. Yo creo que fue fusilado por los nacionales. Sí, era lo que decía, que lo juzgan un tribunal popular, pero luego lo fusilan los nacionales, porque lo comenté. A ver, él podía de alguna manera haber justificado que estaba saboteando la fábrica, podía haber por la poquísima producción que tuvo en todo ese año republicano, pero claro, ese hecho de arma en mano, pistola en mano, dar la vuelta cuando las columnas gallegas marchaban sobre Trubia directamente, a la altura de Bayo, saca la pistola y dice: el que pase de aquí le pego un tiro. Y dan la vuelta y consiguen frenar esa desbandada, consiguen reorganizarse y parar el avance nacional, que tienen que volver hacia Grado y esperar al paso luego por Peñaflor. Y lo comentaba, los nacionales con civiles tuvieron cierta, hay muchos que fueron condenados a muerte, que se les conmutó la pena, los que tenían cadena perpetua
pues pocos más pasaron de 6 años de cárcel. Es decir, tuvieron una cierta, pero con los militares no tuvieron ninguna piedad. Era, no estuviste conmigo, por lo tanto, eres mi enemigo. O estás conmigo o estás contra mí. No hay términos medios. Y evidentemente los nacionales lo fusilaron, junto con un hijo suyo, que curiosamente había sido inicialmente simpatizante de la Falange, pero que como quedó bajo el tema republicano, pues lo acabaron fusilando también a él y a su hijo. Y como decía también, es un personaje muy interesante. Sin ánimo de abusar del moderador y del resto de las personas que nos están viendo, yo quería aprovechar. A mí hay una figura que me interesa muchísimo porque creo que ha pasado muy inadvertida por toda esta etapa. No está concretamente relacionada con esto que tú has expuesto, pero sí con el comportamiento de Aranda y sobre todo con lo que va a pasar en Oviedo, que es el comandante Caballero. Sí. Sí, la gente, a ver, hay una cosa, yo te lo resumo muy rápido, la gente habla de que, y son papeles del propio Partido Socialista los que estoy mencionando, la gente habla del golpe de Aranda, ¿no? Pero quien realmente lo ejecuta, quien realmente lleva y hace que el golpe triunfe en Oviedo, es el comandante Caballero. Tienes un trabajo muy bueno de una fundación del PSOE aquí en Asturias que relata con pelos y detalles eso, lo relata perfectamente. Si quieres también te lo paso también porque es fácil de conseguir y explica perfectamente cómo se hace con el cuartel de los guardias de asalto y que realmente es el que hace que triunfe el alzamiento en Oviedo. Ya la última, prometo que es la última porque si no me van a dejar participar más. Hay un tema que es el de Graciano Antuña, que tú sabrás, lo sabes seguro, mejor que yo incluso, que Gracia Noriega, que fue un gran escritor de periódicos en Asturias, al menos en 2 o 3 ocasiones que yo recuerde en la Nueva España de Oviedo, escribió una versión sobre la muerte de Graciano Antuña, siguiendo una versión que a él le habían contado, que no se ajusta a la realidad. Yo tuve ocasión de hablar con Gracia Noriega sobre eso y no me desmintió. Graciano Antuña fue detenido en Oviedo, efectivamente denunciado, forcejeó con los guardias de asalto que lo detuvieron y finalmente estaba en prisión. Luego fue trasladado a Luarca. Se habló, creo que Luis Suárez, el historiador, habló de que fue uno de los probables a tener en cuenta para canjear por José Antonio, pero al final se desestimó ese canje. Y al final, en un sumarísimo consejo de guerra, fue condenado a la pena de muerte y fue ejecutado en Luarca. Según consta en la documentación oficial que se conserva en el Ferrol, contrastada además con el libro de enterramientos de la parroquia de Luarca, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que el socialismo asturiano, y hablo del socialismo asturiano de ahora, de la transición para acá, el nombre de Graciano Antuña y la Fundación Barreiro en concreto, no lo ha tenido como muy en cuenta. No lo han convertido en un mito como suele pasar con otras figuras históricas. Pues yo de Graciano Antuña no domino el tema, pero aquí tenemos historiadores profesionales y yo los invito a que salgan a la palestra, si conocen algo, a ver si hay alguien que... Creo que de Graciano Antuña sabes tú muchísimo más que yo. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que me has explicado, que no es poco, y por la conferencia, repito una vez más. Y ya cierro mi micrófono. Aquí veo a historiadores profesionales sonriendo, pero no quieren salir a la palestra. Vaya. Bueno, pues ¿tendrán previsto algún librín por ahí para publicar? Pues igual, quién sabe. ¿No quieren adelantar datos? No, si ya veo yo a algunos sonreír también, no vayas a pensar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Jorge. Sí, Benigno. Sí, nada, simplemente felicitar públicamente a Antonio por su magnífica conferencia y ya que está en antena, aprovechar para emplazarle. Antonio es experto en muchos temas, pero hay un tema que le gusta mucho y del que sabe mucho, que es la historia de la fábrica de armas de Trubia, de los aprendices de la fábrica de Trubia. Él mismo fue aprendiz y llegó escalando posiciones gracias a su valía a jefe de abastecimientos de Santa Bárbara en Sevilla.
Y ya que estás, Antonio, queremos emplazarte, ya sabemos que estás siempre dispuesto, pero siempre muy ocupado, a que la siguiente conferencia que nos la des online sobre la fábrica de armas de Asturias y los aprendices. Lamento la encerrona, pero que quede constancia y que Jorge tome nota, por favor. Tomo nota, Benigno. Sí, se celebraron los 225 años de la creación de la fábrica. En el documento muy interesante que tiene el Mundo Obrero, que lo tengo por aquí a la mano, del Partido Comunista, que habla del juicio de Franco Museo, precisamente, que vamos a exponerlo, va a pasar a los fondos del Museo de la Guerra Civil de Grado. Ahí se ve en ese periódico, me parece que son 8 páginas, habla de la fábrica de Trubia, del juicio, que dice que sí, que tenía que acusarlo porque presenta muchas dudas y demás, y se reafirma en su acusación y comenta que señala, hablando de la fábrica, que es indudablemente en aquella altura, y podemos decir casi que a día de hoy que es la fábrica de armamento más importante de España. Con eso ya mi orgullo pueblerino salió, pero bueno, sí, pero yo la considero, además, estuve 25 años en ella y es como mi segunda casa, la verdad, y es un tema que me gusta porque, bueno, hablar de lo que uno tiene en el corazón, pues le agrada, y entonces recojo el trapo. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues antes de despedir a Antonio y a todos ustedes, quisiera recordar que mañana tenemos otra conferencia también muy interesante a cargo de Evaristo Martínez Radío y, bueno, pues que va a hablar de los prisioneros españoles que capturaron los británicos durante el siglo XVIII, que, como sabemos, es una época donde nos estábamos partiendo el alma con los ingleses por todo el mundo. Así que les invito a atender a esta interesante conferencia. Y sin más, quiero darle las gracias a Antonio por esta magnífica conferencia. Genial. Antonio, un abrazo. Y a todos ustedes por su asistencia. Y nos vemos, espero verles mañana por aquí. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Siento un poco la extensión, pero os aseguro que traté de resumir porque daba para muchos aspectos que me he dejado en el tintero, pero bueno, ya me iba alargando mucho. Muchísimas gracias.